Palabra viva. Amén. Vamos a saludar a los hermanos de Radio Bonao Bendición a esta hora, Telebendición, Yuna Visión, los que nos ven por Facebook, por YouTube. Hermanos, usemos las redes para llevar el Evangelio en el nombre de Cristo. Vamos a la palabra del Señor en este día. Efesios capítulo 4, del 1 al 7 ha sido el texto que hemos estudiado los últimos 3 meses. Del 1 al 7 dice Pablo: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ahí van 4, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros, diga cada uno de nosotros, o sea, a usted, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amén. Hemos estado estudiando desde que empezó este año sobre la novedad de vida en Cristo. Cuando usted viene a Jesús, usted entra en una vida nueva. Es una vida espiritual, no es una vida natural. Y como es una vida espiritual, hay que ir conociéndola gradualmente. Nadie la aprende de golpe y porrazo o la vive de golpe y porrazo, sino que va Dios dosificándola. Amén. Así como en lo natural, usted nació porque su padre y su madre tuvieron un encuentro íntimo. En ese encuentro íntimo se dieron eventos que produjeron ese momento milagroso donde un esperma fecunda un óvulo y se forma, ahora mismo como está el vientre de Gildania, se forma un feto, un bebé, un embrión, que es la primera etapa, la etapa embrionaria. Y es un misterio de la vida, un misterio que solamente Dios lo puede entender. Y en lo natural se forma, pero va a empezar entonces otro proceso, y es el proceso de crecimiento, hasta que llega el alumbramiento. Entonces ahí cambia la historia, ahí cambia la página, porque ya no es el cuidar un embarazo, ahora es cuidar un niño. Y ahora no solamente cuidar un niño, sino alimentar un niño, higienizar ese niño, educar a ese niño, con la intención de que ese niño crezca. Amén. Porque creo que los que somos papás aquí, al tener hijos, todos nos interesaría que nuestros hijos crezcan, ¿verdad? Nadie quisiera como que un hijo se le quedara atrás. Todos crezcan, no solamente físicamente, sino mental y emocional. En la vida espiritual es exactamente igual. Dios, por el Espíritu Santo, te engendra y tú naces de nuevo. Es el milagro más grande. Hoy día la iglesia se impresiona, y es normal cuando vemos una sanidad de un pie, de un ojo, de un oído, de un estómago, de un cáncer, y es obviamente impresionante. Pero ¿sabe lo impresionante que es que usted, siendo viejo, vuelva a nacer de nuevo? Por eso Nicodemo no entendió. Nicodemo no entendió, capítulo 3 de Juan, que siendo ya un hombre viejo se acerca a Jesús, era un maestro de la ley, conocía la letra de la ley, pero no el espíritu de la ley. Fíjese que una persona puede entender la Biblia o leer la Biblia en la letra, pero si no la entiende en el espíritu no entiende nada. Porque la Biblia no es un libro de historia, de filosofía o de cultura. La Biblia es un libro espiritual. Y para entenderlo necesitamos que el autor de la misma esté con nosotros, que es el Espíritu Santo. Por eso los creyentes, cuando empezamos a estudiar las Escrituras, porque el Espíritu está en nosotros, leemos la palabra de Dios, empiezan a darse sucesos extraños, y es cuando empieza a fijar versículos en la Biblia, en la memoria, como si fuera de forma automática, como si fuera un copy-paste. ¿No le ha pasado eso a usted? Que le salen versículos de la Biblia, así de la memoria, como de memoria, como que se lo aprende. ¿No le ha pasado eso a alguien aquí? Y usted dirá, pero yo antes no sabía ni un versículo bíblico. Lo digo por mí. Yo tenía una Biblia como cualquiera en su casa, encima de una repisa, pero la tenía como un espantademonios.
La tenía ahí en el Salmo 23 y la llenaba de recordatorios, de cartas de amor y de cosas así. Pero no la leía como para decir, esta es la palabra de Dios que ilumina mis pasos. Entonces, cuando ya nací de Dios, nací del Espíritu, la palabra empezó a tener otra connotación para mí. Ya no era un libro más, ahora era la palabra del Dios vivo que me habla. Y que el mismo Espíritu me la recuerda también. Y que me la aprendo. Y llega un momento en que usted, sin darse cuenta, empieza a soltar versículos bíblicos. Y dice, ¿de dónde me salió este versículo a mí? Y usted ve que los creyentes a veces hasta caemos mal. Porque decimos, la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice. Y la gente dice, ahí viene este. Ahí viene este. Ahí viene este, con la Biblia dice. Lo que pasa es que es imposible negar lo que la misma palabra dice. De la abundancia del corazón habla la boca. Si tú te alimentas de la Biblia, ¿qué va a brotar de ti? Va a brotar Biblia también. Amén. Entonces, en el nuevo nacimiento, tú naces a un mundo espiritual que tú empiezas a explorar y a conocer ahora por la instrucción de la palabra de Dios, por el mismo Espíritu Santo. Empiezas a ver cosas que no veías, a entender cosas que no entendías y a darle valor a cosas que tú no le dabas valor. Por ejemplo, la eternidad. Casi nadie piensa en la eternidad. La gente dice, bueno, todo el que nace se muere. El muerto con tierra tiene. Eso es media verdad. El muerto en este cuerpo con tierra tiene, pero ¿y el alma? ¿Y tu espíritu? No tiene con tierra. Tu espíritu volverá a su creador. Al que te lo dio va a volver. Y volverá a rendir cuenta de su mayordomía, de lo que Dios le dio a administrar en la tierra. Dios te dio una vida nueva para que tú la administres. Y Dios te dio la capacidad del Espíritu para que tú uses los talentos también que Él te dio para su gloria. Y los talentos para su gloria, todos pueden ser diversos, pero todos llevan a un mismo fin, glorificar a Dios. Quizás usted no cante en la iglesia o predique en la iglesia o quizás sea un evangelista de la calle, pero con los talentos y las habilidades que Dios le ha dado, usted sea un instrumento para la gloria de su nombre. Usted sea un impulsor del evangelio. Usted sea un ayudante del reino de Dios. Amén. Muchas veces hay personas que creen que solamente los predicadores ayudan, o los predicadores sirven, o los que están en el servicio sirven. Hay muchas personas que sirven de múltiples maneras. Hay uno en la Biblia que casi nadie habla de él, pero es un hombre de mucha relevancia. Y fue aquel hombre cuando Jesús murió, al momento de Jesús morir en la crucifixión, él fue a Pilato directamente. Fíjese si tenía buena posición económica y buena posición social, que fue directamente a Pilato, llamado José de Arimatea. José de Arimatea tan pronto supo que Jesús había expirado, que había muerto, había fallecido, fue directamente a Pilato y le dijo, dame el cuerpo, ya falleció. Incluso Pilato se sorprendió, tan rápido, sí, dame el cuerpo. Y dice que Pilato cargó el cuerpo José de Arimatea cargó el cuerpo de Jesús y lo puso en su tumba, que era una tumba nueva que nadie la había usado. Y a mí me impresiona decirlo esto y pensarlo. ¿Quién era José de Arimatea? Era también un discípulo de Jesús, pero era una persona de alta posición económica y social. Y sirvió a Jesús cargando su cuerpo. Hay una enseñanza y el que tenga discernimiento puede entender. Dios pone personas en las congregaciones que carguen parte de su obra apoyando el ministerio con sus finanzas. No le estoy pidiendo nada a usted por si acaso. Le estoy diciendo que Dios revela que cuando Él da con propósitos también. José de Arimatea lo entendió y dijo, bueno, si el Señor ha bendecido y me ha dado para cargar su cuerpo, yo puedo ser ayuda al propósito. No soy un predicador, no soy un evangelista, no soy un profeta, pero ayudo a su cuerpo. Entonces, todos los dones y talentos son para ayudar y beneficiar el cuerpo de Cristo. Amén. La iglesia es un cuerpo y por ser un cuerpo es complejo porque no todos los órganos se parecen. No todos los órganos tienen la misma función. Y la iglesia como cuerpo ha sido un poco difícil manejar este tema porque a veces si no cantan como yo canto, lo discrimino. Si no predica como yo predico, lo discrimino. Si no cree lo que yo creo, lo discrimino. No, vamos a hacer algo diferente, vamos a respetarlo.
no argumentemos con cosas que tienen que ser reveladas. Cuando digo reveladas, porque puede ser que usted tenga una percepción de algo y esa percepción de ese algo puede ser que esté equivocada. Y el que usted cree que está equivocado, que usted cree que es el otro, sin embargo es usted. Es posible que tome tiempo para usted entender que el que estaba equivocado era usted. Hay un testimonio de nuestro pastor que él dice, que a mí me ministra mucho. Él dice, él es un hombre que se convirtió a los 16 años y es un hombre que ha leído mucho. Leía mucho. Y en una ocasión orando, el Señor le dijo, ¿tú quieres que yo te enseñe? Claro. Dijo, bueno, tiene que hacer algo. Entonces, ponga a un lado tus libros por un tiempo y lee solamente la Biblia. Y yo te voy a enseñar. ¿Cómo va a ser? Sí, lee solamente la Biblia. Porque los muchos libros y las tantas teorías de los hombres te han hecho daño. Entonces necesito que tú leas ahora mi pensamiento y lo conozcas. Y empezó a ver cosas que antes no veía y entender cosas que antes no entendía. Porque cada autor tiene su enfoque. Es igual que miren, aquí puede haber 200 y tantas mujeres, cuidado sin más, las mujeres son más. Y usted puede estar seguro de que cada una cocina diferente. Es casi imposible que dos mujeres cocinen con el mismo sazón, con la misma cantidad de sal o de aceite o de lo que sea. Casi imposible. Cada una tiene un sazoncito diferente o un truquito diferente. ¿Sí o no? Entonces, lo que pasa es, igual que en los libros, todo el que escribe un libro tiene un enfoque válido, bueno, pero el único enfoque que permanece para siempre y que es veraz y que no se equivoca es la palabra de Dios. Entonces hay que meterse en la palabra, hay que estudiar la palabra, hay que escudriñar la palabra, hay que conocer la palabra y llegará el momento en que la palabra misma llenará tu corazón y de esa abundancia tú hablarás. Amén. Convivir con el cuerpo no es tan fácil. Y se lo digo porque los años en el Evangelio y los años compartiendo con hermanos, llega un momento en que tú hay cosas que te rascan la cabeza. Dice, pero bueno. Orar. Ayer el pastor Luis nos compartió un video de un hermano. Oiga, yo estoy en radio y televisión. No estoy hablando solamente a 500 y tantos hermanos que hayan aquí, no. Ay, qué sé yo cuánta gente habrán. Un hermano enseñando a hablar en lenguas. Tenía 5 frases que él enseñaba. Y le enseñaba. Y decía, si tú dices esto úsalo en un momento dado para provocar que la gente haga esto. Si tú dices esto para provocar que la gente haga esto. Oiga, a donde hemos llegado. Yo lo vi y le escribí al pastor, le dije, wow, la verdad que son atrevidos. Porque el don es un don del Espíritu Santo. Y el que enseña es el Espíritu Santo. Entonces, hay cosas que los hombres se han atrevido a hacer que ponen en peligro la sanidad del cuerpo, porque pueden infectar la iglesia, infectarla, crear una infección. Entonces, por eso escudriñar las Escrituras y ver las características de una iglesia que puede caminar como cuerpo. Yo lo vi, lo que hice fue que me reí y dije, bueno, en el fondo me da pena que lleguemos a esos extremos. Porque son extremos, eso es un extremo ya. Pero tristemente verdad. Pablo, que miró la iglesia como cuerpo, le dice a los efesios, miren, ustedes tienen una vocación que debe ser notoria, diferente a todos los demás. Y es cómo ustedes se van a llevar el uno con el otro, cómo van a convivir. Quizás no todos te van a decir amén, pero haz tu parte y deja que Dios haga la de él. Quizás vas a recibir críticas o murmuraciones o te van a poner a un lado, pero deja que Dios haga su parte. No significa que no te va a doler cuando tú le digas a un hermano Dios te bendiga, porque el hermano no ve que tú viste igual o que tú te peinas igual o que tú adoras igual, no te dice amén, te dice gracias. Duele porque uno cree que le van a dar la misma receptividad. Hermano, Dios te bendiga. Gracias. ¿Tú esperas qué?
Un amén. Pero tú respetas. ¿Qué vas a hacer? No lo vas a agarrar por el cuello. ¡Di amén! No. Si estamos hablando de respeto, vamos a respetar. Amén. Entonces, Pablo da varios principios. Primero dice humildad. Hablamos de la humildad y es una palabra demasiado elevada. Y después hemos estado hablando de la mansedumbre. Estando en mi casa, en unos días que estuve un poquito afectado de salud, todavía no estoy del todo bien, pero estoy mejorando. Yo digo que estoy bien cuando esté comiendo a la dimensión que yo siempre como. Todavía no estoy ahí. Cuando yo esté comiendo como yo como, digo, estoy bien ya. Y Pablo pone la humildad primero y después dice mansedumbre después. La mansedumbre no es algo tan simple como parece, porque la gente ve que un manso es una persona como tranquila, que no da problema, que no habla mucho, que es callado. Puede ser que sea flemático y no es lo mismo, porque el manso es una persona que tiene una capacidad interior de no dejarse provocar. Y Jesús, en el libro de Mateo capítulo 11, si usted puede ir conmigo, 28 al 30, Mateo 11 del 28 al 30, saludos al pastor Eduardo Ureña, que está un poquito afectado de salud, y la bendición de Dios para que el Señor lo sane de un virus terrible que anda por ahí molestando a todos los santos. Y a Linita también, que está afectadita también. Mateo, ¿llegó al libro de Mateo? Capítulo 11, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo, ¿qué? Os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso, humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús dice que aprendan de Él, que Él es como manso y humilde de corazón. Pero ¿qué pasa? La mansedumbre no se enseña en una pizarra, ni se descarga por una aplicación. Déjame descargar hoy mansedumbre, o déjame comprar una dosis de mansedumbre. La mansedumbre te ha sido dada por el Espíritu Santo ya. Cuando recibiste el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo está dentro de ti. 5, 20, 100. Y como está dentro de ti, te dio la mansedumbre. El tema es como se desconoce tanto de lo que es mansedumbre, no sabemos ni con qué se come eso. Del fruto del Espíritu, de lo que más se habla, del amor, del gozo y de la paz. A veces se habla de la paciencia un poco, de la benignidad, casi nadie habla, de la mansedumbre casi nadie habla, de la bondad casi nadie habla. Pero de la fe se habla mucho. Pero mansedumbre, ¿cómo se aprende la mansedumbre? Es creciendo en el Espíritu. Dejando que el Espíritu Santo me dirija. Y entendiendo qué es lo que significa ser manso. Ser manso no es ser menso. No, ser manso es tener la fortaleza del Espíritu para no dejarme provocar a ira. Porque lo opuesto a mansedumbre, ¿sabe usted lo que es? Ira, enojo. Entonces, no dejar que lo que se está buscando de parte de una persona contraria se logre, porque me está provocando a que salga de mí la ira. Y en la ira del hombre no opera la justicia de Dios. ¿Qué hago entonces? Aplicar la mansedumbre, que el Espíritu Santo la active en el nombre de Jesús, de manera tal que pueda tener la fuerza interior de discernir que lo que el otro quiere es dejarme arrastrarme a su terreno, y en su terreno me va a ganar. Amado, si nosotros somos espirituales, si discutimos con un carnal, nos volvemos tan carnal como él. El espiritual no discute. El espiritual deja que Dios revele. El espiritual no impone. El espiritual deja que Dios convenza. Porque es Dios que tiene que hacer la obra, no yo. Amén. Si es el hombre, entonces ya no es Dios.
Y si es el hombre, no es una obra permanente, es una obra temporal. Por eso Dios no alivia, Dios sana. Amén. Ahora, ¿cómo se aprende, cómo se activa la mansedumbre en nosotros de manera tal que podamos ser imitadores de Jesús, como dijo Pablo? Pablo dijo, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Les quiero decir que hay una forma muy importante y muy fácil de hacerlo, pero no siempre tenemos el detenimiento para mirarla. ¿Sabe cuál es? Es leyendo la vida de Jesús. Viendo a Jesús. ¿Sabe usted que usted aprende viendo? ¿Cuántos saben que hay forma de aprender viendo? Hay gente que aprende oyendo y hay gente que aprende viendo. En la iglesia hay un hermano, que me reservo el nombre, que él es muy técnico, sobre todo en la mecánica, que él lleva su carro al taller y él se queda al lado del mecánico a ver lo que el mecánico va a hacer. Y después que el mecánico hace todo lo que va a hacer, dice, este no me gana a mí 500 pesos más, ¿no? Porque aprende todo lo que el mecánico está haciendo, de una vez se lo aprende y ya no tiene que volver a llevar más nunca ahí. Porque tiene una capacidad de aprender viendo. ¿Conoce usted gente así? Hay otros que aprenden oyendo. Son buenos cuando escuchan algo, los retienen y pueden retener esa instrucción por muchos meses y hasta años. Pero cuando usted ve algo y lo ve repetidamente, lo puede aprender. Jesús nos dio su Espíritu Santo. 50. Para que vivamos su vida. Entonces nos dio su ejemplo para que lo imitemos. Por eso nos llamamos cristianos, porque somos seguidores de Cristo. Queremos vivir la vida de Cristo. Y para vivir la vida de Cristo, el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces, vamos a ver un poquito, la vida de Cristo. Y usted va a ver la mansedumbre de Cristo por casi todos lados, la va a ver. ¿Está listo? Venga conmigo, Juan capítulo 4. Vamos a leer un poquito aquí, Juan capítulo 4, del 1 al 26. Es un poquito largo el texto, pero significativo para nosotros. Juan es el cuarto libro de los evangelios para los que son nuevos. Juan 4 dice, pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Estoy leyendo en Juan capítulo 4, ¿verdad? Salió a Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Ustedes recuerdan esa serie. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que dio a su hijo José. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, era hombre, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. La hora sexta, según el calendario judío, era las 12 del mediodía. Vino una mujer samaritana, una mujer de Samaria, a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Fíjese, Jesús le pide agua de una manera, vamos a decir, muy decentemente. ¿Y cómo le responde ella? ¿Cómo tú te atreves a pedirme agua a mí? Yo soy samaritana y tú eres judío. Tú sabes que nosotros no nos comemos. Y Jesús se queda mirándola tranquila. Verso 10. Respondió Jesús, le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿qué usted está viendo ahí? ¿Está viendo la mansedumbre de Jesús? No se dejó provocar. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tiene con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed.
Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, o dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer le dijo a la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Pero la mujer, aunque tenía una condición de vida un poquito extraña, tenía historia de sus ancestros. Dice: nuestros padres adoraron en este momento y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar, en este monte. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y le dijo la mujer: cerca de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. ¿Dónde quiero que veas la mansedumbre? Esta mujer era de mala reputación pública. Todos sabían de qué ella vivía y cómo vivía. Tenía la mala reputación de tener una vida desviada desde el punto de vista sexual. No era una mujer que tenía un testimonio de respeto de hogar o de familia, sino al contrario, era repudiada. ¿Cómo usted se da cuenta? Hermano, ¿a qué hora fue ella a buscar agua? A las 12 del mediodía. ¿Sabe usted por qué? Para no encontrarse con ninguna de las mujeres que iban a buscar agua temprano. No sea cosa que se encontrara con la esposa de uno que era, y se armara el despelote, como dicen los argentinos. Simplemente fue al mediodía porque era una mujer rechazada por su mala reputación. Pero ¿acaso no lo sabía Jesús? Sí lo sabía. Pero ¿cómo la trató? Era una mujer rota, era una mujer maltratada, era una mujer rechazada. ¿Cómo Jesús la trató? Con dignidad. La dignidad de un ser humano que falló, que flaqueó, que metió la de caminar hasta que se encontró con el Mesías. Y cuando se encontró con el Mesías no la condenó, sino la confrontó en amor, en su verdad, en su error, y le declaró la verdad de la adoración. Y ella pudo interpretar que verdaderamente aquel que estaba frente a ella era el Mesías. ¿Qué yo veo aquí en Jesús? ¿Sabe lo que veo? Mansedumbre. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, los seres humanos, juzgamos mucho por lo que vemos. Amados, aún el hombre en la Biblia, que la Biblia dice que Dios no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, se equivocó juzgando las apariencias. ¿Sabe cómo se llama ese hombre? Samuel. Samuel, la Biblia dice que era fiel profeta de Jehová y que Dios no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Sin embargo, el día en que Samuel necesitaba visión, no vio. El día en que Dios lo mandó a ungirle el rey de Israel, fue a la casa de Isaí, el papá de David, y pasaron los 7 hermanos de David, y Samuel se equivocó los 7 veces, porque las 7 veces juzgaba las apariencias. Nosotros tenemos esa debilidad también. Pero cuando la mansedumbre está activada, tú no juzgas por lo que ves,
Tú juzgas como Dios ve. ¿Qué ve Dios? Un hombre débil, una mujer débil, necesitada de su misericordia, necesitada de su gracia. Venga conmigo, Lucas capítulo 7. Vamos a leer del 36 al 50, rapidito, para que podamos avanzar. Yo sé que muchos hermanos tienen ciertos compromisos, pero estamos en la palabra ahora. Dice, Lucas capítulo 7, dice, uno de los fariseos, ¿quién lo invitó? Yo quisiera hacerle una pregunta a usted. Escúcheme, iglesia de Cristo. Si un catequista te invitara a su casa a beberse un té contigo, un café contigo, ¿tú irías? ¿Tú irías? ¿Te sentaría con un presidente de asamblea? ¿O con un cursillista o un seminarista? Ay, nosotros, iglesia, ¿cuántos prejuicios tenemos? Oiga aquí, un fariseo invitó a Jesús a comer. Para un judío, comer con otro judío era una señal de pacto. Los judíos no comen con todo el mundo. Son muy cuidadosos a la hora de sentarse a comer. O es para un negocio, o es para sellar una relación de negocio, fraternal, lo que sea. Así que fue a la casa del fariseo. ¿A dónde fue Jesús? Mire, hermano, yo me he reído leyendo estos textos como usted no se imagina. Porque yo me imagino que a nosotros nos inviten a la casa curial aquí en Bonao. Que el sacerdote de la parroquia de San Antonio diga, pastores del Buen Samaritano, quisiera hablar con ustedes. ¿Pudieran venir por mi oficina? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Nos negaríamos? ¿O con mansedumbre diríamos, sí, cómo no, yo voy? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Ya usted sabe lo que era. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo a la casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando se arrojó los pies de Jesús, de manera que los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos. También se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, si este fuera hombre profeta, si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Y eso que la Biblia pone una pecadora para no poner la palabra precisa. Entonces Jesús dijo a manera de respuesta. Habló con Pedro, no habló con el fariseo. Es lo que es una enseñanza indirecta. ¿Cuándo sabe que hay indirectas? A veces las indirectas son como golpes bajos que se dan como para golpear a una gente de una manera como de maldad. Solté una indirecta, ¡pipum! ¡Ay! Entonces Jesús dijo de manera de respuesta a Simón, a Pedro, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. 2 hombres debían dinero a cierto prestamista. Uno debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, el prestamista perdonó la deuda a los 2. Ahora bien, ¿cuál de los 2 lo amará más? Y Pedro responde, supongo que aquel a quien más le perdonó. Contestó Simón. Ha juzgado bien, dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies.
Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella: tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Jesús miró a la mujer y le dijo: tu fe te ha salvado. Dijo la mujer: vete en paz. ¿Sabe usted que hay personas que no saludan a otro porque creen que se van a contaminar? No lo saludan, no le dan ni la mano, porque si le doy la mano me contamino. Jesús se dejó lavar los pies. Jesús le lavaron los pies, le secaron los pies. Y esta mujer, conocida por todos como una mujer de mala reputación, todo el pueblo lo sabía. ¿Acaso usted cree que Jesús no lo sabía también? Pero Jesús lo sabía en otra dimensión. Jesús sabía que el pecador lo que necesita es una solución a su problema. Y Él es la solución al problema. La solución al pecado se llama Jesús, el Hijo de Dios. Jesús sabía que ella tenía un problema y necesitaba solución. Hay muchos comportamientos que son explicaciones que tienen razón por la cual la gente se comporta así. Hay mucha gente que viene herida, rota, maltratada y actúa en consecuencia. Y Jesús, siendo la solución del problema, no le va a echar más leña al fuego. Él le va a resolver su problema. Tu problema no es tu conducta en sí, sino lo que la genera. El pecado genera esa conducta en ti. Pero yo vencí el pecado en mi vida santa y lo llevé a la cruz del Calvario y lo crucifiqué por ti, para que en mí tú tengas vida y vida en abundancia. Eso se llama mansedumbre. No juzgó a esta mujer y sabía quién era. Jesús sabía quién era esta mujer. La conocía bien, no solamente de su vida exterior y de su fama, la conocía desde su corazón. Sabía que lo que provocaba que esta mujer fuera lo que era, que esta mujer vendiera su cuerpo, que esta mujer se prestara a tal conducta, era lo que la provocaba eso. Y Jesús sabía que la única forma de sanarla era si ella era perdonada por Él. Él es quien perdona nuestros pecados y quien lava con su sangre nuestras faltas. Jesús le proveyó lo que ella necesitaba. Desde ese día sus pecados fueron perdonados. Y algunos dicen, no lo dice ahí, pero algunos dicen que esta fue María Magdalena, que algunos dicen que siguió a Jesús todo el tiempo, toda la vida. Renunció a todo para seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque fue restaurada. ¿Con qué fue restaurada? ¿Qué usted ve ahí? Yo veo un hombre manso, que no se dejó provocar porque era una prostituta, que no se dejó acorralar por un fariseo que le estaba condenando, sino que se dejó acercar y que ella se acercó. Y cuando se acercó, hizo un gesto de reconocimiento que ni Pedro lo hizo. Jesús dijo, nadie lo hizo. Y Jesús le dice, mujer, tus pecados te son perdonados. Vete y no peques más. ¿Qué hace eso? ¿Sabes lo que hace eso? Un hombre manso. Cuando se te acerca una gente que no tenga apariencia, aún huela a alcohol, aún huela a tabaco, aún esté tatuado de aquí hasta los pies, no lo juzgue, déjalo que se acerque. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Jesús sanó el leproso y la lepra no se le pegó a él. Nosotros hemos hecho barreras mentales, sociales, religiosas, que han impedido que el mundo pueda ver en nosotros la esperanza que ellos necesitan. ¿Qué necesita el mundo? Ver el evangelio, no leerlo. El mundo no lee, el mundo ve. La iglesia es la que lee. Pero la iglesia tiene un problemita, que lee y no aplica lo que lee. Jesús nos está dando un ejemplo aquí.
Lo que Jesús hizo ahí es lo que tú y yo tenemos que hacer en la calle. Cuando se acerca una persona que tú sabes que es difícil, que es chismosa, que es complicada, que es conflictiva, trátala. Ofrécele lo que Dios te ha dado a ti. ¿Qué te ha dado Dios? Misericordia en abundancia. Por lo menos a mí, no sé a ti. Misericordia en abundancia. Paciencia en gran manera. Perdón eterno en Cristo Jesús. Trono de gracia y misericordia abierto para mí 24/7. Entonces, ¿por qué tengo yo que condenarla? Si yo era tal cual que ella, quizá con diferente práctica, pero era lo mismo. Nosotros tenemos la cultura tradicional de magnificar los pecados. O sea, el que bebe y el que roba son dos pecados y tienen categorías. El que roba es peor que el que bebe. Para Dios es lo mismo. El que bebe y el que roba es lo mismo. Son dos pecadores que necesitan arrepentimiento. Y Cristo es la misma solución. El remedio es el mismo. Cristo Jesús es el remedio. Pero Cristo Jesús magnificado por la iglesia que vive su mansedumbre. Amén. Venga conmigo, le voy a leer otro texto. ¿Está viendo mansedumbre aquí? ¿Le está viendo en la Biblia? Yo veo mansedumbre, no sé si usted la ve, pero yo estoy viendo mansedumbre. Lucas 22, ahora ya un poquito más, un poquito menos. Ahora un poquito más, perdón, porque era Lucas 7. Lucas 22, 24. Tiene mucho que ver con la humildad. Lucas capítulo 22. Se llegó. Dice, ya tengo otra versión, pero voy a leer en la Biblia. Dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Amén. Leemos hasta el 30. ¿Estamos ahí? ¿O nos paramos ahí? Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando las 12 tribus de Israel. Jesús aquí no habla de mansedumbre en sí, habla de humildad. La disputa por quién es el mayor. ¿Quién es el mayor? El que tiene mayor rango, el que tiene mayor título, el que tiene mayor fama, el que tiene mayor congregación, el que tiene mayor incidencia. Ese es el mayor. Jesús dice, no, ese es en el reino de los hombres. En el reino de Dios, el mayor es el que sirve. Por eso en el reino hay una palabra que tiene que ser bien asimilada por toda la congregación. En el reino todo es servicio. Y todo servicio es adoración. Porque no es solamente el que sirve aquí en la plataforma. Todo el que está aquí completando una obra de facilitar el propósito está sirviendo. Y todo el que está sirviendo está en adoración también. Porque en el reino el servicio es adorar. Servir a Dios es adorarle, facilitarle el propósito, ayudar en su causa. Es una manera de mostrar humildad. Porque de lo recibido, doy. De lo que Él me dio, doy. De lo que tengo, lo pongo en sus manos para que sea útil para su honra y para su gloria. Eso es humildad. De ahí debiéramos también aprender nosotros. A no creernos porque somos más viejitos en la fe o porque tenemos un nombramiento, ser mejores que los demás. Somos más deudores incluso. Porque el que mucho se le da, mucho se le demanda. Ahí mismito en el libro de Lucas capítulo 22, pero ahora en el 47, vaya adelante, suba, dice,
Mientras, Lucas 22:47. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo lo que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? 50. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Se dice que fue Pedro. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, ¿qué hizo? Le sanó. Jesús le dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espada y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo. No extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Otra obra de mansedumbre. Quien de los discípulos sacó la espada e hirió la oreja de aquel siervo del sumo sacerdote, quiso defender a Jesús, quiso hacer defensa de Jesús, pero la defensa que hizo fue una defensa completamente terrenal, carnal, hasta diabólica. Sacó la espada. A mí me interesa mucho que usted entienda esto. Ese discípulo que sacó la espada andaba con la espada y Jesús lo sabía. ¿Por qué Jesús no se la quitó? Porque todo en la vida de Dios es por revelación. Hay quienes todavía tenemos costumbres, prácticas, palabras, acciones, comportamientos que no se alinean a Dios. Y Dios lo sabe. Pero hasta que no nos llega la revelación de que eso no se alinea a Dios, Dios no lo quita. ¿Sabe por qué? Porque Dios no opera por fuerza, ni opera en el inconsciente. Dios opera consciente. Cuando tú misma digas: esta palabra que yo digo no es conforme a Dios, el Señor dice: tú estás lista para ser sana, eres libre en el nombre de Jesús. Cuando tú misma digas: este sentimiento que yo tengo no se alinea a Dios, entonces Dios dice: está listo para ser sano, eres libre en el nombre de Jesús. Porque primero tiene que haber un reconocimiento de lo que no está bien. Ese discípulo estaba con Jesús, pero no reconocía que esta guerra no es con espada ni con ejércitos, sino con su Santo Espíritu. Y Jesús le dijo a este hombre: guarda tu espada. En otro texto dice: guarda tu espada en la vaina. ¿O acaso no puedo yo pedir a mi Padre 12 legiones de ángeles y las enviaría? Claro que le enviaría. Pero Jesús no necesitaba que lo defendieran. Era necesario que se cumpliera la hora profética de la entrega de Judas. Pero ¿cómo reaccionó Jesús cuando lo fueron a buscar? Reaccionó completamente tranquilo, sereno. No se dejó provocar. No hubo retaliación. Tranquilo, con mansedumbre todo el tiempo. Hermanos, no sé si usted ve, pero yo veo ahí como que ese ejemplo es demasiado elevado. Lo fueron a buscar para llevarlo a juicio, para llevarlo al Calvario, al Gólgota. No reaccionó de una manera violenta, ni es abrupto, no, tranquilo. Esta hora profética tiene que cumplirse, y para eso yo he venido. Con tranquilidad de espíritu y con mansedumbre recibo la palabra del Padre. Nadie dijo amén, pero nosotros tenemos que aprender, hermano. Cuando de nosotros digan algo, alguna palabra, alguna calumnia, algún juicio, y usted sabe que no es verdad, mi Biblia y tu Biblia dice, Mateo capítulo 5, que eres bienaventurado cuando por causa del Señor digan todo tipo de males mintiendo. Cuando de ti digan cosas que no son verdades, que no son cosas que realmente se alinean a la justicia de Dios, no te asombres de nada. Si eso lo hicieron con el Señor, contigo, ¿qué no harán?
pero no reacciones en autodefensa, porque el que se autodefiende está invalidando la defensa divina. Se lo voy a repetir. Quien se autodefiende invalida que Dios lo defienda entonces. Porque tú estás diciéndole al Señor, yo no necesito que tú me defiendas, yo me defiendo yo. Y eso no es mansedumbre. La mansedumbre es, lo que están diciendo es una gran mentira, pero el Dios del cielo me defenderá. Él peleará mi causa. Aló. Parece fácil, pero no es tan fácil. Necesitamos ayuda urgente del Espíritu Santo. Porque, amados, se nos sale el indio con todo y flecha. Y ya el indio no viene con flecha, el indio trae ametralladora. Se nos sale. Nos provocan y se nos sale el indio y decimos 3 cosas. Y después que la decimos, dice, ay Señor, perdóname. Tú sabes, Señor. La mansedumbre todavía como que no ha llegado a su nivel donde el Señor diga, hey, quieto, tranquilo, te están provocando. A ver qué tú dices, a ver qué tú haces, a ver cómo reaccionas. Te están llevando a su terreno. Hermano, quizás usted cree que que le estoy hablando de algo tan extraño. No, esto pasa todos los días en el trabajo, en la escuela, en la calle, en la casa, en los negocios. Esto pasa cada rato. Te provocan para ver qué tú vas a decir, qué tú vas a hacer. Y una palabra discordante, una acción discordante arruina el testimonio. Porque actuaste contrario a lo que debiste actuar. Recuérdate, la respuesta blanda aplaca la ira. Que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes se alegró mucho al ver a Jesús, pues hacía tiempo que deseaba verlo, ya que había oído hablar mucho acerca de él y esperaba verlo hacer alguna señal. Pero aunque Herodes le hacía muchas preguntas, Jesús no respondía nada. Versículo 9. Estamos hablando en Lucas 23, 9. Jesús no respondía nada. Herodes provocándolo. Decimos en buen dominicano, en cibaeño, enchinchándolo. A ver, o decimos también en pelota, juchándolo. A ver qué decía Jesús. Y Jesús no decía nada. Tranquilito. También estaban allí los principales sacerdotes y escribas, los cuales lo acusaban con extremado apasionamiento. ¿Tú sabes lo que es eso? Usted puede imaginarse lo que es. Lo acusaban con un extremado apasionamiento. O sea, era algo desbordante ya. Era sofocante. Lo estaban sofocando a Jesús. Entonces Herodes y sus soldados lo humillaron y se burlaron de él y le vistieron con una ropa muy lujosa, después de la cual Herodes le envió de vuelta a Pilato. Antes de ese día, Pilatos y Herodes estaban enemistados entre sí, pero ese día se hicieron amigos. Amado, si usted lee el versículo 11, usted se va a quedar pensando como me quedé pensando yo, quizás más que yo. Entonces Herodes y sus soldados lo humillaron y se burlaron de él. Usted sabe de quién ellos se estaban burlando. Ustedes saben a quién ellos estaban humillando. Al Verbo de Dios, al amado del Padre, al que lo llena todo y en todos, al Santo de Israel, al Pan de vida, al Rey de gloria, a Emmanuel, Dios con nosotros. Lo humillaron al extremo, se burlaron de él y él tranquilito. ¿Sabe lo que yo veo aquí? ¿Sabe lo que yo veo aquí? ¿Qué usted cree que yo veo aquí? Mansedumbre. Se burlaron de él, lo humillaron, lo maltrataron, lo sofocaron, lo llevaron al extremo y él tranquilito. No se dejaba provocar, porque el Espíritu estaba en pleno control de él. Amén. ¿Alguien aquí necesita ayuda? ¿De verdad? Póngase de pie y dígale al Señor, I need your help. Necesito tu ayuda, Señor. ¿Me ayuda?
quiero con toda confianza decirle a todos mis hermanos presentes en la radio, esto aplica para todo. Esto aplica para todo. Esto funciona para todo. Esto funciona en la casa, en la escuela, en el trabajo, en el vecindario, en la oficina, en la universidad. Esto funciona en los negocios. Manso, hermano, con mansedumbre. Que ser manso no significa ser menso. Ser manso significa tener un dominio propio, de manera tal que cuando me provoquen yo no reaccione según Adán. En Adán todos somos intolerantes. En Adán todos somos impacientes. Pero en Cristo todos somos mansos y humildes. Tú escoges a quién vas a obedecer. A tu carne adánica que te ha hecho la vida de cuadrito. O le dices a Cristo, Señor, desde ahora en adelante, hazme como tú. Manso y humilde de corazón. Amén, mis amados. Inclina tu rostro, oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por hablarnos. Señor, esto no es algo tan simple como parece. Necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Necesitamos plenitud del Espíritu Santo, activada ahora, porque nos relacionamos como esposos, como padres, como hijos, como hermanos. Nos relacionamos, Señor, y necesitamos, Padre, que tú nos ayudes, Señor, a actuar con mansedumbre para hablar, para responder, para hacer negocios, para interrelacionarnos con los que trabajan con nosotros. Dios mío, danos el Espíritu de Cristo. Ya lo tenemos, ahora actívalo, Señor, que se active en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, fuera toda ira, toda contienda, toda soberbia, toda altivez, toda petulancia, toda arrogancia, toda malcriadez de nosotros. Señor, que nos busquen y no nos encuentren, porque encuentran un hombre, Señor, que es completamente transformado. Que la gente, pues yo no conozco a fulano, no es el mismo hombre. Es un hombre que habla con ternura, con dulzura y con verdad. ¿Quién lo hizo? La religión no lo pudo hacer. La religión no quiere reformar al hombre viejo. A Dios no le interesa eso. A Dios le interesa que el hombre nuevo, creado según Dios, y justicia y santidad de la verdad, crezca. Por eso ahora crezca Cristo en nosotros. Crezca Cristo en nosotros. Crezca Cristo en nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, a salir de este lugar, todos los que estamos aquí, podamos decir, fuimos instruidos, ahora queremos aplicar esta palabra. Señor, danos discernimiento, porque vendrá la provocación de alguna parte y necesito actuar conforme a la sabiduría del Espíritu. Señor, en el nombre de Jesús, oro por los que están presentes como los que están en los medios, para que nos des tu gracia y tu sabiduría, Señor, y nos des un espíritu apacible, Señor, en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. Señor, por amor de tu nombre, sigue obrando en nosotros. Perfecciona la obra que empezaste. Sigue obrando en nosotros. Perfecciona la obra que empezaste. Yo en mi espíritu percibo que muchos de nosotros necesitamos a gritos aplicar esta palabra, Señor, porque nos airamos fácilmente, porque perdemos, Señor, los estribos fácilmente, porque respondemos de manera incorrecta, porque no sabemos, Señor, tratar con personas difíciles. Danos tu sabiduría, Señor, por amor de tu nombre. Te lo pido con todo mi corazón, en el nombre poderoso de Jesús, a quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Le da usted un aplauso a Jesús. Amén. Dios es bueno. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.